Muchas gracias a todos por acompañarnos durante estos 3 días de diálogo alrededor de Homo Ludens, el hombre que juega y que somos cada uno de nosotros. Vale la pena recordar que jugar es crear soluciones nuevas a viejos problemas, crear puntos de vista para observar la realidad, crear nuevos mundos para ser habitados y jugados. En este último espacio los invitamos a conocer 4 propuestas creadas desde UDE Arroba y desde varias dependencias de la Universidad de Antioquia, como la Dirección Jurídica, la Dirección de Comunicaciones y Bienestar Universitario. Se realizarán 4 lanzamientos de 15 minutos, UDE Aldea, curso de técnica normativa, la aproximación de los deportes electrónicos y esports y transformación digital UDA, todos sumamos. Iniciamos entonces con UDE Aldea, que está a cargo de UDE Arroba Educación Virtual. Para este diálogo nos acompañan Alejandro Montoya Fuentes, diseñador y publicista de la UPB, quien se desempeña como diseñador en UDE Arroba Educación Virtual y quien participó en la construcción del juego UDE Aldea. Y Brian Zapata, comunicador audiovisual y candidato a magíster en Historia del Arte, quien se desempeña como guionista de contenidos educativos en UDE Arroba Educación Virtual y también participó en la construcción del juego UDE Aldea. Entonces, le damos la palabra a Alejandro Montoya y Brian Zapata. Muchas gracias. Vamos a empezar a compartir. Bueno, antes de comenzar a hablar del juego, quería mostrarles un pequeño abrebocas, un teaser de lo que es el juego. Un momentico, dame un segundito, Brian, porfa. Listo. Un momentico. Si me hacen el favor, le devuelvo aquí que veo que no tiene sonido. Si no, no sé cómo quitar esto de aquí. A ver. Vuelvo e intento. Bueno, entonces UDE Aldea es una iniciativa de UDE Arroba Educación Virtual con el apoyo del semillero de videojuegos del grupo GEPAR de la Facultad de Ingeniería. UDE Aldea es un juego pensado para dispositivos móviles, pero que no se olvida de esa parte física. Más adelante vamos a ver cómo buscamos como una convivencia entre lo virtual y lo físico a la hora de jugar. El objetivo inicial del juego era que el público de la universidad, principalmente los estudiantes, se apropiaran de otras maneras de los servicios y los espacios que ofrece la universidad. La estrategia del juego es un tipo de juego de captura la bandera, que es esos juegos físicos en los que diferentes equipos luchan por poner un estandarte en ciertos puntos estratégicos. En ese sentido, pues, los jugadores están divididos en 3 equipos. Las aves, los monos y los lagartos son los 3 equipos que veíamos ahorita en el teaser y que hacen referencia como a la riqueza natural de la universidad. Esos son como los animales más emblemáticos de la ciudad universitaria. En un primer momento el juego está pensado para la ciudad universitaria, es como un reflejo de la ciudad universitaria, pero esperamos en futuras expansiones poder abarcar las sedes y regionales de la universidad. La siguiente diapositiva, por favor, Alejo. Como les comentaba, pues el objetivo del juego es el reconocimiento y la apropiación del espacio y de los servicios de la universidad por parte de los estudiantes,
pero también hay otro objetivo que es igual de importante y es integrar a la comunidad universitaria sin importar como los campos académicos. La idea es que en la aldea pues, sea un estudiante de ingeniería, de artes o de ciencias sociales, pueda jugar y crear equipos juntos. Los equipos no se limitan como a esos campos del conocimiento. Ahora comencemos a hablar un poquitico del funcionamiento del juego. Como les decía, se trata de un juego de captura a la bandera en la que los tres equipos van a estar compitiendo por poner sus estandartes en cada uno de los puntos de la universidad. Para eso se crea un espacio virtual, una especie como de alter ego de la universidad, que es la Aldea. Y además de esa dinámica inicial, pues hay otras dinámicas que se unen a ella, que son algunos quizzes diarios con contenidos específicos sobre la universidad. Y un momento especial en el que, si bien estos equipos venían compitiendo, en algún momento, cuando hay eventos específicos en la universidad, como festivales, ferias del libro, eventos culturales, pues van a tener que unirse y enfrentar una amenaza externa, que son los desmotivadores. Entonces vamos a comenzar a ver cómo se ve esto realmente a la hora de jugar. Bueno, la forma de juego, o digamos como el usuario ingresa a la aplicación es primero pues creando un usuario si no tiene, ¿cierto? Si el jugador ya tiene un usuario, pues solo tiene que ingresar el correo y la contraseña. En caso contrario, como estamos viendo en el video, pues ingresa los datos, ¿sí? Adelantar un poco aquí que el video es un poco extenso. Y una vez tiene ingresado los datos, pues se registra. Tiene que pasar a escoger una de las tres hermandades de las que nos habló Brian. Cuando se escoge la hermandad se muestra un pequeño texto que la explica. Y pasa a una sección en la que escoge el avatar. El avatar es completamente personalizable en diferentes aspectos, como son la piel, el género y el pelo, ¿sí? Después de escoger esos elementos, digamos, gráficos, tiene que pasar a escoger su nickname o su apodo, que es como otros jugadores lo van a conocer, ¿cierto? Entonces ya digamos que pasa la parte del avatar y lo selecciona y entra a una sección de noticias, ¿sí? Esa sección de noticias muestra todo lo que es actual con el juego, ¿cierto? Digamos, eventos del desmotivador, como contaba Brian, hay dos botones, los cuales son la aldea, donde el jugador puede crear sus propios espacios, su propio pueblo, y el poblado, que es el espacio universitario que tienen en común todos los jugadores. El espacio de la aldea es personal para cada jugador. Cada jugador, digamos, puede crear sus edificios, su pequeña aldea como lo quiera hacer, como en este caso, vamos a ver que puede crear pequeños edificios. Cada edificio tiene una función diferente, ¿cierto? Los edificios cuestan, digamos, conocimiento, que es el recurso del juego, y los edificios tienen diferentes funciones. Unos pueden generar más conocimiento, ¿cierto? Para generar más recursos. Otros generan aldeanos, que son los que poblan las subbloques de la universidad. Y tercero, se puede crear magos, que son los que luchan contra los desmotivadores, que son digamos, el enemigo en común que une a las tres hermandades. Entonces aquí vemos que se están creando, digamos, diferentes edificios. Voy a pasar un poco también por aquí. Los edificios se pueden mover, se pueden mejorar para que den más recursos, para que den más magos, etc. Tenemos aquí cómo se puede crear la aldea. Como les contaba, la aldea es personal para cada jugador. Solo uno puede ver la aldea. Una vez que esta aldea, pues la pueden volver a menor. En este caso, digamos, podemos luchar con el desmotivador porque el evento que nos dice que hay un desmotivador. Entonces entramos. Ahora aquí vemos el mapa como les contaba de la universidad. Voy a hacer aquí énfasis. Dar un poco el volumen al juego. Voy a hacer aquí énfasis en el mapa. Como podemos ver, cada bloque tiene un icono encima. Los iconos identifican qué hermandad tiene, es como la posesión del bloque en este caso, ¿cierto? Podemos ver que hay unos iconos morados que significa que las aves tienen la posesión del bloque, unos iconos rojos que son las iguanas o los lagartos y un icono verde que son los monos. Cuando el icono es amarillo, como vemos aquí, significa que el bloque no es, digamos, propiedad de ninguna de las hermandades, lo que quiere decir que uno con sus aldeanos puede ir y poblarlo. En este caso vemos que
el desmotivador está aquí atacando, lo que significa que los jugadores tienen que acercarse físicamente en el espacio de la universidad hacia el desmotivador. Una vez se acercan, pueden iniciar el combate, que es a través de seguir unos patrones en unas cartas. Ya vamos a ver, ese es el personaje del mago de cada uno. Aquí se hace un patrón que el jugador tiene que emular, ¿cierto? Y mientras mejor lo emule, más poderoso va a ser su ataque con el, digamos que el conocimiento, que es como el poder y el recurso del juego. Entonces aquí vemos cómo se hizo el ataque, como la persona falló, digamos, el patrón, no pudo atacar muy fuertemente, entonces tiene que esperar un siguiente turno, el combate es por turnos, para tratar de hacer el patrón mejor. Entonces en este caso lo logra, y su ataque de magia resta mucho más vida a este caso del motivador. Aquí vemos el caso de que, digamos, el personaje no pueda ganarle al desmotivador, ¿cierto? Lo que conlleva no en una muerte, como sería muy común en otros juegos, sino que el personaje queda desmotivado y se va. Aquí, como podemos ver muy tristemente, se aleja del combate y pierde, pues, en este caso, ese evento. Bueno, esto es otro como de esas otras dinámicas dentro del juego, como lo explicaba Alejo ahorita, el insumo para construir los edificios de la aldea y entrenar magos y aldeanos es el conocimiento. Una forma de extraer conocimientos con los edificios que cada jugador tiene dentro de la aldea que hay en su celular. Y además está estos quizzes, que son quizzes diarios, una especie de trivia en la que el jugador deberá responder algunas preguntas sobre diferentes aspectos de la universidad. En este caso el tema es cultura, pero hay otros temas como aspectos académicos, internacionalización, bienestar, aspectos profesorales, en fin. Y a medida que vaya respondiendo, pues va a obtener conocimiento, que es el insumo que le va a permitir crear más edificios, crear más aldeanos y poder poblar más edificios de la universidad y pues hacer que su equipo prevalezca sobre los otros. Bueno, ¿cuáles fueron los aspectos que nosotros extrajimos de los juegos, ¿cierto? Las características del juego y del jugar hasta estrategia. El primero fue la presentación de los espacios de la universidad de una manera diferente. Nosotros lo que hicimos fue emular el espacio universitario de una manera fantasiosa, ¿cierto? Era importante para la estrategia que los jugadores reconozcan la universidad dentro del juego y que aprendan de ella, pero de una manera, digamos, más fantástica, más creativa. Entonces, cuando el jugador está en el mapa de la universidad, puede hacer clic sobre cada uno de los bloques y puede descubrir qué servicios y qué características ofrecen allá. Entonces, se puede aprender un poco del espacio que habita cada estudiante o cada miembro, pues, de la universidad de una manera, digamos, diferente. El segundo aspecto de gamificación fue la creación de un universo paralelo. Como vimos, cada jugador puede crear su propia aldea. Cada edificio de la aldea, como les contaba, tiene, digamos, funciones diferentes que permiten que el jugador pueda desarrollar los objetivos dentro del juego. Otro aspecto fue la competencia y el trabajo en equipo. Cada estudiante o cada jugador, mejor dicho, de la aldea puede crear su avatar, ¿cierto? Como se siente identificado o identificada, y puede pertenecer a una de estas tres hermandades, ¿cierto? Entonces genera un sentimiento, perdón, de pertenencia con otros compañeros de la universidad y tratan de lograr un objetivo en común, ¿cierto? Entonces, como hermandad, tienen que cooperar para lograr objetivos y también pueden no solo competir contra otras hermandades, sino que cuando hay un desmotivador, que es la amenaza externa, tienen que cooperar, ¿cierto? Entre las tres hermandades. Ese aspecto de la cooperación entre todos es importante porque no solamente es competir como equipo, sino también identificarse como un todo en lo de aldea. En ese sentido, pues creamos estos personajes que son los desmotivadores, que vienen representando como esos factores de riesgo de deserción de la población estudiantil. En este caso son los aspectos económicos como factor de riesgo para deserción, pero hay otros factores como el factor socioeconómico, el factor psicológico, el factor académico, que también van a aparecer como esa amenaza externa que los jugadores estudiantes van a tener que combatir de manera conjunta. Listo. En cuanto a los desafíos y retos, pues uno de los primeros desafíos que encontramos fue cómo presentar, o sea, el objetivo es presentar los servicios y los espacios de la universidad y el principal reto era cómo presentarlo de una manera diferente, cómo hacer que ese espacio de la aldea fuera la universidad, pero de una manera mucho más llamativa.
y cómo mezclar, o sea, cómo lograr un equilibrio entre la parte fantástica del juego y la parte informacional. En ese sentido, cuando un estudiante, un jugador se dirige a cada uno de estos puntos para dejar sus aldeanos y poblar y hacer que su equipo de alguna manera gane puntos, pues va a encontrar información sobre los servicios y los espacios de su universidad al tiempo que va jugando. Otro de los retos fue, como vimos anteriormente en las hermandades, fue incentivar la sana competencia. En muchos juegos que la forma de competir es, digamos, violenta, ¿cierto? Hay que matar a otro jugador o etcétera. Nosotros quisimos alejarnos un poco de eso y tratar la competencia de una manera diferente, ¿cierto? Entonces al principio, por ejemplo, teníamos guerreros, pero la idea de esa competencia violenta y poner a los estudiantes o a los miembros de la misma universidad a combatir, porque ese es el nombre que utilizábamos antes entre sí, no nos gustó, no nos pareció muy acorde, entonces quisimos cambiarla hacia una competencia. Entonces los guerreros se volvieron magos que compiten con magia y con conocimiento, y digamos ya para construir edificios no se necesitaba dinero, sino conocimiento, ¿cierto? Todo en pro como de un objetivo educativo. Como contaba Brian, la idea de contar la universidad de una manera diferente no solo fue en la narrativa, ¿cierto? Y en la historia, sino también la entidad visual. La entidad visual se desarrolló, como ustedes pudieron ver, la universidad tiene una especie de aspecto medieval asiático, y hay, digamos, personajes fantásticos como los desmotivadores, que cuentan la universidad de una manera fantasiosa, pero que no se alejan del objetivo real, que es mostrar la universidad físicamente, ¿cierto? Que los estudiantes la recorran físicamente. Otro de nuestros retos, que también fue un beneficio, ¿cierto? Fue un pro, fue la interdisciplinariedad, porque, digamos, éramos un equipo muy amplio, ¿cierto? Éramos un equipo con muchas personas, con muchos, digamos, saberes diferentes, y que teníamos que confiar en el trabajo del otro. Y no solo eso, sino que solamente el semillero con el que trabajamos, en Semillero de Videojuegos con el que trabajamos esta aplicación, ¿cierto? Tenía un conocimiento amplio en creación de videojuegos, el resto estábamos nuevos y fue una experiencia de aprendizaje muy valiosa, gracias pues, al semillero, como les contaba, de videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Otro de los retos fue la apuesta por la realidad aumentada, ¿cierto? Implica moverse, es una aplicación que implica, digamos, es una aplicación que conlleva unos retos tecnológicos que el semillero logró muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, GPS, las personas tienen que moverse dentro de la universidad físicamente y recorrerla, y el juego tiene que asimilar, tiene que saber por GPS dónde está cada jugador, ¿cierto? Entonces fue un reto bastante grande que me parece que logramos muy bien. Y por último, el reto más grande fue la contingencia pública. Esto es un juego que implica que las personas estén físicamente en la universidad, que compartan entre sí, que vayan y se desplacen. Y la verdad sigue siendo un reto muy grande. En un principio se habló, digamos, de eliminar esa parte, de que ya no fuera solo físicamente, ya no fuera físicamente que las personas tienen que recorrer la universidad, sino que fuera solamente virtual, ¿cierto? Que la universidad se encontrara dentro del celular virtualmente. Pero pues en conversación con todos descubrimos que eso perdía, digamos, un poco el objetivo del juego, ¿cierto? El objetivo del juego es que las personas reconozcan sus espacios físicos en la universidad, conozcan los servicios. Entonces es un reto que todavía estamos pues prontos o esperamos a sobrellevar. Y nada, eso sería pues como todo por ahora en cuanto a de aldea. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos con el lanzamiento del curso de técnica normativa de la Dirección Jurídica. Estará a cargo de Paulina Gómez Zapata, quien es licenciada en Humanidades con énfasis en lengua castellana y quien se desempeñó como asesora pedagógica de UDI en el curso técnica normativa de la Dirección Jurídica. Buenas tardes para todos. Pues como dijo Ana, mi nombre es Paulina Gómez. Vamos a compartir la experiencia de creación del curso de técnica normativa y básicamente pues contarles aspectos similares con respecto a cómo fue el reto de gamificar un contenido que estaba previamente hecho. Miguel, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, ¿de dónde surge y por qué hicimos este proceso con la Dirección Jurídica de la Universidad de Antioquia? En principio, surge de una necesidad que nos manifiesta la Dirección Jurídica al equipo del PAI de Cultura Digital, de UDI Arroba. En una reunión se nos manifiesta que existe un documento que se llama Técnica Normativa y en dicho documento pues hay unos elementos gruesos de orden conceptual sobre actos académicos y administrativos para una adecuada expedición
pero consideran que la difusión de este tipo de documentos en la universidad pues siempre ha tenido problemas debido a que no siempre se logra la apropiación y el impacto deseado en términos de conocimiento de apropiación sobre elementos que además pues tienen unas consecuencias de orden legal. Una vez estamos en el proceso, pues surge la inquietud de cómo desarrollar un curso a través de la plataforma Moodle para que empleados administrativos de la universidad lograran apropiarse de este documento de técnica normativa. Pues en principio lo que pensábamos era hacer un curso, digamos, a la manera más convencional, con unas generalidades, unas unidades o módulos, y que las personas se fueran apropiando de elementos conceptuales y de procedimiento básicos en cuanto al documento como tal. Sin embargo, con el paso de ciertas conversaciones y de ciertos encuentros nos dimos cuenta que sobre todo para hacer un clic con los empleados administrativos, había que pasar un poco del asunto teórico al asunto práctico, vincular elementos experienciales y repensar un poco la manera como se iba a llegar a los empleados, porque existía la preocupación que quizás si trasladáramos el modelo de distribuir el documento y esperar que se lea para mirar si sí tuvo o no impacto en cuanto al conocimiento de expedición de actos, pues podía ser muy riesgoso si se imitaba ese mismo modelo en la plataforma Moodle. Fue así entonces como de manera conjunta con todas las áreas de UDI@, que estuvieron pues además muy dispuestas y prestas a todo este diseño, pues se empezó a pensar un contenido de orden gamificado en donde efectivamente los empleados pudieran apropiarse del documento, pero a la vez ir superando ciertos retos y etapas para que efectivamente puestos en situación o puestos en un reto específico lograran solucionar elementos propios de la expedición de actos académicos y administrativos, en donde además pues tuvieran que tomar decisiones, generar sus propias hipótesis sobre una situación y actuar o elegir de acuerdo a sus conocimientos. Ese contenido gamificado además estuvo acompañado o está acompañado, porque apenas vamos a lanzarlo formalmente a mediados de noviembre, está acompañado de una campaña comunicativa en la que también tuvimos un apoyo profundo e interesante de parte del área de mediación en UDI@, y en esta campaña comunicativa pues también hay elementos interesantes porque son digamos complementarios al contenido gamificado y que ayudan de cierta manera a expandir la narrativa y a generar digamos como todo un concepto en torno al conocimiento del documento. Esta campaña estuvo acompañada de dos recursos fundamentalmente, un conjunto de GIFs y también en versión memes para compartir por la página de la universidad, y un conjunto de cómic. Quiero hacer alusión a este asunto de la campaña comunicativa, del contenido gamificado, porque como han visto, pues no se trata solo de gamificar el contenido poniendo unos retos, sino de acompañarlo con una buena estrategia de comunicación para que las distintas personas, en primer lugar, sientan expectativa, sientan deseo de ingresar al juego, pero también empiecen a identificar pues cuál es la narrativa en la que van a participar y cuál va a ser ese pacto que van a tener con el juego como tal en cuanto a su comprensión específica, como de qué va el juego en realidad. En este elemento, pues es muy importante decir que la campaña nos ha ayudado a aterrizar muchas cosas del juego, la campaña comunicativa, porque además nos ha propiciado, por ejemplo, hacer reflexiones sobre cómo conectar en el contenido gamificado las situaciones y experiencias de la vida cotidiana con las situaciones de carácter extraordinario que pueden aparecer en un juego. Nosotros queríamos que el juego, pese a que ofrece una narrativa pues totalmente de carácter hipotético, pues conectara con situaciones muy comunes de la vida cotidiana de nuestros empleados administrativos, y que además pues tuviera la posibilidad
de rescatar inclusive frases y cosas propias del discurso que habita, digamos, en la cotidianidad. Entonces, digamos que en toda la campaña pues hubo como una orientación. La orientación en principio es que hubiese un tono paródico, que convocáramos un poco al humor, que fuera un contenido fresco, de fácil lectura en cuanto a esa campaña comunicativa. Y pues nos basamos un poco como en una frase que a veces muchos decimos, y es: pues yo siempre he hecho las cosas así, ¿cierto? No tengo por qué cambiar. Entonces, bajo ese lema de yo siempre he hecho las cosas así, o no he recibido una indicación distinta, pues se creó un conjunto de piezas que apoyara el juego. Vale la pena decir que las situaciones a las que se van a enfrentar los personajes principales del juego, pues también están cargadas de esa narrativa propia y cotidiana de los empleados y de las situaciones que ellos en su cotidianidad van a tener que resolver. Podemos pasar, Miguel, a la siguiente diapositiva. Acompañando también la campaña comunicativa, se produjeron 3 cómics que tienen 2 características que a mi modo de ver son pues muy importantes para el juego, y es que las situaciones van a quedar en punta, es decir, se enuncia el planteamiento de la historia y el conflicto, se hace una familiarización con los personajes de la narrativa del juego, pero no se resuelve la situación. Este contenido se produjo adrede de esa manera, pues porque el interés es que resolver el conflicto se dé a partir del conocimiento del documento y de jugar el contenido que tenemos para ellos de técnica normativa. Digamos que ahí también es importante decirlo, que establecer los elementos que vamos a ofrecer a nivel conceptual en cada una de estas piezas, tanto en las piezas comunicativas como en el contenido gamificado, pues es uno de esos primeros como retos que quisiera mencionar, porque somos conscientes que es imposible decirlo todo en una pieza comunicativa, y va a ser imposible abrigar todos los conceptos en un contenido gamificado. Creo que ese es el primer reto, y es cómo establecer un balance en la información para que efectivamente apuntemos a un objetivo de aprendizaje. Ahorita lo hablaban también en el conversatorio, logremos darle a ese jugador un espacio también de divertimento, de lúdica, pero también un poco de salirse de su cotidianidad, pero al mismo tiempo van corriendo esas 2 intencionalidades, pues en el caso de los empleados, lograr convocarlos con elementos que realmente puedan llamarles la atención, que es también un reto, digamos, de cuando estamos diseñando este tipo de contenidos, y es hacemos este tipo de contenidos para capturar mejor la atención de quienes los van a explorar, pero resulta ser muy importante que no creamos que solo por generar un contenido gamificado ya se da una atención y una motivación per se. Eso tiene que estar acompañado de otras herramientas, estrategias, pues para propiciar que efectivamente el juego, valga la repetición, sea jugado y no se quede solo como un contenido. Digamos que otro de los retos interesantes en cuanto a toda la creación del contenido gamificado de técnica normativa, fue, además de ponderar la información, establecer cómo iba a ser la nivelación, cómo se iba a trazar una especie de trayectoria que fuera, que además de poseer una trazabilidad, que lográramos establecer un nexo entre un mundo y otro mundo, pues cada mundo tuviera su propia lógica, su propio objetivo, su propio concepto rector. Y me parece que es un reto importante, porque creemos que una de las posibilidades que nos otorga el juego es esa interconexión entre la secuencialidad y la trazabilidad, pero también como en la especificidad del contenido de cada mundo. Digamos que condensar ese equilibrio en lograr que cada capítulo, cada mundo sea lo suficientemente independiente para entenderse por sí solo, pero que a su vez logre generar las conexiones necesarias para que en su conjunto todos los mundos constituyan como un gran universo, pues resultó ser también un reto importante para nosotros.
y digamos que el reto que se viene fundamentalmente es cómo vamos a considerar y manejar la interacción con los participantes. Este juego se va a lanzar, les decía, por plataforma Moodle, y además de hacerse el lanzamiento por plataforma Moodle, pues nuestro interés es que no sea un juego que se pierda o se gane de manera definitiva. Efectivamente, después si respondo mal el reto, me van a devolver al mundo anterior, pero nuestro interés es que sea un juego que se pueda jugar N veces, porque, y digamos que ahí va el último reto, nuestro interés con este juego no es que los empleados ganen o pierdan el curso de técnica normativa, sino al contrario, que aprendan. Y para nosotros la importancia de la experiencia y del proceso es que no importa tantas veces que juegues, lo importante es cómo logramos establecer que efectivamente se apropien del documento. Entonces este es un juego en el que quisiéramos, y que será el reto con los empleados, que se juegue tantas veces sea necesario para aclarar un procedimiento, y que potencialmente empiece a hacerse de manera muy natural, pues consultar el juego inclusive posterior a haberlo jugado durante un tiempo, y que pase un lapso de tiempo largo, pues que pueda ser también un material de consulta para volver a refrescar de manera muy sintética y precisa algunas nociones y conceptos. El último elemento como importante a tener en cuenta es que acá yo quisiera destacar como dos elementos muy importantes en términos de lo que ocurrió con el diseño de este contenido y con toda la perspectiva de gamificación, y que creo que son logros. Uno, y que yo creo que se ha hablado ampliamente durante todo el evento, es que ningún contenido gamificado puede tener solo profesionales de una sola disciplina. El contenido puede tener la suficiente pertinencia conforme, en tanto logre conformar equipos que sean multidisciplinares y tengan miradas, perspectivas y comprensiones muy distintas. Y creo que eso pues se ha logrado tanto en este como en otros cursos, pero digamos que en términos de la gamificación el asunto multidisciplinar resulta ser muy importante, porque pues tenemos una perspectiva desde el asunto pedagógico, unas ideas desde la generación de una historia, pero evidentemente el acompañamiento de profesionales de diseño, de comunicación, de ilustración, pues enriquece totalmente la narrativa, y pues permite que efectivamente lleguemos con un contenido mucho más enriquecido y con una visión pues mucho más amplia del contenido. Y lo segundo que considero que es un logro, además, como parte también de lo que se ha empezado a, más bien se ha continuado dentro del trabajo de Arroba, es cómo logramos también involucrar a otras unidades y dependencias en el trabajo, en el marco de una cultura digital. Siempre que se han acercado, particularmente con el proyecto del PAI, hay como esa curiosidad de cómo podríamos ser o cómo podríamos acompañar de mejor manera el proceso de tal área con la ayuda de ustedes. Entonces creo que este interés que empiezan a manifestar áreas cuyo énfasis no es de orden curricular, que es distinto al juego de aldea, que va a llegar a estudiantes, que aunque no sea un contenido específicamente curricular, va a llegar a estudiantes. Este contenido no es propiamente para estudiantes ni para profesores, es un contenido formativo para empleados y empleados administrativos, y eso pues implica no solo un reto muy grande para UDI-Arroba en términos del asesoramiento pedagógico, sino que también implica que las áreas empiecen a comprender qué es el asunto de formación, qué es lo que quieren formar en los empleados y cuál es, digamos, el objetivo, la meta de aprendizaje concreta. Entonces, considero que esos han sido como unos logros. El curso ya ha hecho su campaña de expectativa, es decir, ya se han desarrollado todos los procesos de socialización, tanto de los memes como de los cómics, se han rotado por temporadas, y pues ahora se reactiva de nuevo porque efectivamente la pandemia también fue un reto para este juego.
y esperamos hacer el lanzamiento a mediados del mes de noviembre, en donde se va a empezar a generar la inscripción para que los empleados pues puedan explorar el contenido y pues efectivamente llegar potencialmente también al documento. Y yo quisiera mostrarles, pues por ahora es lo que ya está de manera definitiva, el video de bienvenida del juego. Miguel, si quieres lo proyectamos. Hola, soy Bernardo, secretario de la Decanatura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad, y ella es Sara, secretaria de la Vicedecanatura de la misma facultad. Si estás acá es porque estás interesado en conocer sobre la elaboración, expedición y notificación de actos académicos y administrativos. Bernardo y yo nos hemos visto en apuros varias veces y sé que tú nos puedes ayudar. Sara, pero primero deberíamos contar qué es lo que vamos a hacer. Sí, claro, Berna. La idea de este juego es que comprendas la importancia y responsabilidad a la hora de proyectar un acto administrativo o académico. Para hacerlo, deberás superar 3 retos en 3 diferentes situaciones. En la primera situación, aprenderás sobre la definición y la clasificación de los actos, mientras ayudas a Bernardo a redactar un permiso para un profesor. En el segundo reto, me ayudarás a proyectar un acto algo problemático. En este último reto conocerás las características de la notificación, la publicación y la publicidad de los actos, dependiendo de las particularidades que tengan cada uno de estos. Para ganar el juego y convertirte en un experto en técnica normativa, debes superar los 3 retos. Es un camino individual, pero contarás con varias ayudas. Vamos a la oficina para mostrártelas. Durante todo el juego contarás con 2 ayudas. El documento de técnica normativa que contiene pistas y ejemplos y que podrás descargar en cualquier momento. Además, tendrás todo el tiempo el contacto con la dirección jurídica. Si te comunicas a la dirección jurídica, serás atendido por Rebeca, una amable asesora que estará presta a responder tus dudas. A medida que avances en cada uno de los mundos, obtendrás un obsequio simbólico para tu oficina. Al finalizar el juego, obtendrás una superinsignia que te distinguirá como un experto en técnica normativa. Creo que también debes conocer a Ramiro, nuestro jefe, quien nos pondrá los retos que debemos cumplir. Antes de comenzar a jugar, es importante que no te desanimes si no eres capaz de llevar a cabo un reto. Siempre podrás repetirlo. Bueno, es hora de comenzar. Mucha suerte. Esperamos que aprendas muchísimo. Bueno, eso es como el resumen de esta iniciativa. Muchas gracias por permitirnos socializarla. Muchas gracias a usted, Paulina. Ahora seguimos con el lanzamiento de eSports, la aproximación de los deportes electrónicos a cargo de Bienestar Universitario. Para ello nos acompaña Karen Ramírez Arcila, abogada, especialista de Derecho Administrativo, estudiante de maestría en Derecho Público y profesional del Departamento de Deportes, y Julián Barrera Gómez, estudiante de licenciatura en Educación Física, practicante del Departamento de Deportes, quien lleva varios años jugando e investigando los eSports. Damos la palabra entonces a Karen Ramírez y Julián Barrera. Bueno, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Yo le doy a esto para presentar de una vez. Bueno, entonces, como mencionaba la compañera, les vamos a presentar sobre la aproximación de los deportes electrónicos, los eSports, desde el Departamento de Deportes. Entonces, la compañera Karen va a darles una información respecto a esto. Muy buenas tardes, espero se encuentren excelente. Queremos comenzar con el correo del Departamento de Deportes, por si tenemos personas que quieren acompañar sus procesos educativos, sus aulas dentro de la Universidad de Antioquia. Nos interesan mucho docentes que estén interesados y dicen, bueno, quisiera acudir a algún lugar. Nosotros tenemos la idea de generar proyectos para poder articular lo recreativo dentro de la academia. Entonces, desde ese punto de vista, queremos comenzar con los deportes electrónicos,
vamos a llamarlos esports, que es la manera competitiva que se conocen. Entonces, nuestra ponencia va a configurarse de la siguiente manera. Primero, Julián va a hablar unas generalidades, cuáles son los beneficios. Yo abordaré algunos riesgos y mitos que tiene para hablar cómo nos aproximamos finalmente dentro de los juegos deportivos interregionales. Si bien hemos tenido otros escenarios, nos vamos a centrar en eso en el propósito de esta exposición. Claro que sí. Entonces, para empezar, vámonos a lo que es la definición, el término. ¿Qué son los eSports? ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? Bueno, resulta que los eSports los podemos entender desde una manera muy general como la parte competitiva de los videojuegos. Sin embargo, a nivel académico, así en todo el mundo, incluso acá en Colombia, se han desarrollado unas definiciones al concepto, una aproximación, desde diversos campos de estudio. Por ejemplo, Gotarra y Jordan los denominan como un conjunto de competiciones que se basan en un reglamento público preestablecido con carácter deportivo, donde los equipos se baten mediante videojuegos en línea. Eso es una visión más como desde lo externo, de cómo se ve, cómo podemos ver los eSports, y realmente pues eso es como la esencia de esa definición. Barrera y Álvarez lo toman más como desde la parte deportiva, como desde un punto de vista más desde las acciones, lo que pasa, lo que hacen los jugadores. Entonces ellos lo consideran como una expresión de las habilidades psicomotrices mediante el uso de las tecnologías de información y la comunicación, que son de carácter competitivo, reglado y lúdico, en donde los participantes comparan sus habilidades en igualdad de condiciones con otras personas y tienen la firme intención de superarse. Dicho esto, hay que tener en cuenta de que un eSport no es un videojuego. Un eSport sí es un videojuego, perdón, pero no todo videojuego puede ser un eSport. Hay ciertas diferencias que salen a relucir en esto. Entonces, la primera es la competitividad. Hay videojuegos que generan sí competitividad, pero esa es la regla esencial de todo eSport. Todo juego debe favorecer un enfrentamiento directo, ya sea entre uno contra uno, por equipos o todos contra todos. Si no hay un enfrentamiento directo, ese videojuego no puede ser un eSport. Otro punto es la aleatoriedad, es reducir al máximo los términos de azar, de que una persona pueda ganar por de buenas, porque el azar así lo quiso. Porque en definitiva, en un eSport y en un deporte, lo que debe predominar como condición de victoria debe ser la habilidad del jugador y la estrategia. Un tercer punto es la comunidad, tener una comunidad muy grande, porque si hay como una comunidad muy grande, entonces hay jugadores, y no cualquier tipo de jugadores, sino que se necesitan profesionales que compitan para ese público, y para competir se necesitan ligas donde estos jugadores puedan desarrollen su circuito competitivo, puedan vivir de su juego y se pueda desarrollar toda la escena, cosa que los videojuegos no tienen. Ahora, teniendo en claro esto, hay que tener en cuenta de que tanto los eSports y los videojuegos, como tienen sus diferencias, también tienen sus similitudes. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito con unos autores que hemos recolectado que mencionan algunos beneficios de los videojuegos y los eSports. Empezando con Yorkov y colaboradores en el 2010, donde mencionan que mejoran en el rendimiento académico y las habilidades sociales, siempre y cuando haya una regulación, haya un ente regulador que en general deberían de ser los padres. Pero si hay una regulación en el tiempo de juego, más allá de ser perjudiciales, los videojuegos y los eSports resultarían ser muy beneficiosos. Gómez del Castillo incluso resalta el valor educativo que tienen esos, porque aumentan la autoestima, ya que proporcionan un sentido de control y dominio, trabajan algunas habilidades motrices como la motricidad fina, habilidades de reflejos, respuestas rápidas y a otras habilidades específicas. Die y Babelier son de los neurocientíficos que más han investigado los eSports y han encontrado que estos videojuegos de acción principalmente repercuten positivamente en los procesos cognitivos básicos de las personas, en la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones rápidas en situaciones de presión, y que también fomentan unas mejoras bastante grandes en el patrón de atención visual. Y no todos son solo beneficios cognitivos. De hecho, Moncada y Jiménez han encontrado que pueden ser una estrategia muy, muy potente para combatir el sedentarismo y la obesidad, porque estos juegos ya
que son juegos activos, porque hay que hacer esa diferencia. Hay videojuegos que son unos pasivos y otros activos. Los pasivos son los que nos sentamos a jugar normal en tu PlayStation, FIFA, por ejemplo, y los videojuegos activos, o como el Just Dance, que estás parado, bailando, o por ejemplo tenis, boxeo, ese tipo de juegos en los que te tienes que mover. Entonces este tipo de juegos presentan la actividad física como un reto, como algo a superar. Entonces al presentar la actividad física como un juego, aumenta los niveles de adherencia a la actividad física. Y Jürgen Galinat menciona que puede ayudar al mantenimiento en el tiempo de las capacidades, de la capacidad del hipocampo, una región muy importante para la memoria. Entonces estos videojuegos ayudan a que esta región no se deteriore tan rápido con el avance de la edad. Finalmente, McKinley y colaboradores encontraron que pueden ser una ayuda muy grande a la hora de mejorar el rendimiento laboral en algunos trabajos que requieren mucha coordinación oculomanual, por ejemplo, esas habilidades pues así en teclado, en oficina, e incluso para cirujanos laparoscópicos, encontraron que los cirujanos que jugaban regularmente presentaban mejores pruebas en las pruebas de control que los cirujanos que no lo hacían. Teniendo en cuenta estos beneficios, no es de extrañar que varias universidades en todo el mundo, incluso en Latinoamérica, hayan incorporado los eSports en su programa. Por ejemplo, Brasil tiene la TUES, la liga universitaria de allá de ese país, donde compiten aproximadamente 9, 10 universidades por región. Argentina tiene su liga universitaria, se llama Ludens, que la conformó la DEVA, que es la Federación de Deportes Electrónicos de ese país, en compañía de la FEDUA, la Federación de Deporte Universitario de Argentina, donde apoyan a los jugadores ofreciéndoles becas para estudiar en el extranjero y regulan su participación manteniéndoles pues como un promedio. Si mantienes cierto promedio, puedes participar. ACEL es la liga de Estados Unidos, tiene 6 conferencias, por cada conferencia hay entre 8 y 9 universidades compitiendo, y la liga universitaria más grande en habla hispana es la de España, que tiene aproximadamente 54 universidades compitiendo para un cupo en el eSport Master, que es el evento de eSport universitario más importante de Europa. Bueno, con esta información de los beneficios, del interés que suscita en nuestra comunidad universitaria, nosotros tuvimos una gran ventaja, y es que tenemos las ludotecas, que desde el 2014 está en el Coliseo, en el 2017 fue reinaugurada y tiene un espacio maravilloso, pero queríamos saber cuáles eran los riesgos que teníamos. Entonces, hay partes que encontramos que van hasta mito y en otro comienza el riesgo. ¿En qué sentido? Si nosotros hablamos que los deportes electrónicos, eSports, generan obesidad, violencia y adicción, podríamos incurrir en una falacia de causalidad. ¿En qué sentido? Revisemos, por ejemplo, la obesidad. Los 2 primeros factores de obesidad que la causan son que no hay actividad física o malos hábitos alimenticios. Desde ese punto de vista, si nosotros revisamos en los deportes electrónicos, los activos no tienen problema, porque en realidad muchas personas, por ejemplo, si conocen Just Dance, Dance Dance Revolution, lo que hacen es actividad física todo el tiempo. Pero aquellos pasivos donde las personas tienen una posición sedentaria, lo pueden volver compatible perfectamente con la posibilidad de hacer actividad física, realizar otras actividades. Sin ánimo de comparar contenidos, es como si nosotros leyéramos o viéramos televisión o estuviéramos en nuestra oficina. Si nosotros nos dedicáramos a esas actividades solamente, comiéramos mal y no hiciéramos actividad física, ahí comienza el riesgo, nos podría conducir a la obesidad. La violencia. Se ha investigado y se ha hablado que ver violencia genera violencia. Sin embargo, sería precipitado reducirlo a tenemos esports violentos, entonces nos va a generar personas violentas. No, la violencia tiene múltiples factores que involucran lo social, lo económico, lo educativo, y desde ese punto de vista sería reduccionista hablarlo desde los deportes electrónicos. Eso sí, hay que tener cuidado con qué tipo de contenido, y más en un ambiente universitario. Desde el Departamento de Deportes, por ejemplo, hemos optado por no tener contenido violento. Y en la adicción, hay varias modalidades, como decía Julián, que pueden estar en los deportes electrónicos. ¿Qué encontramos? La OMS en el 2018 los incluyó dentro de los trastornos. Desde ese punto de vista tenemos que tener cuidado con ciertos tipos de juegos, por ejemplo, los que traen frascos, componentes de azar donde no saben qué se van a encontrar, porque tiene, por así decirlo, una pequeña similitud con los juegos de azar. Pero nosotros lo que hacemos es determinar y hacer una evaluación de qué deportes electrónicos vamos a incursionar precisamente para evitar
todos estos mitos que podrían llegar a generar riesgos eventualmente si nosotros no los podemos conducir. Desde ese punto de vista, nosotros encontramos una oportunidad. Julián, ¿pasas por favor la diapositiva? Entonces, ¿qué oportunidad encontramos en los eSports? Primero, de acompañar procesos educativos, si nosotros así quisiéramos, y de ahí, pues, una invitación a los profesores que estén interesados en conectarse con el Departamento de Deportes en general, y no tiene que ser solo con deportes electrónicos. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Nosotros, ¿qué ventaja tenemos? Esos mitos, o más bien cuando nosotros nos volcamos a los riesgos, tenemos la posibilidad de reglamentarlos. ¿Por qué? Si es un deporte pasivo, podemos exigir que el deportista realice ejercicio físico para poder hacer parte de los grupos de eSports. Si tenemos dificultades y pensamos que hay adicción y que no se está armonizando con la parte académica, entonces lo que podemos hacer es exigirles un promedio. Si vemos que está en un uso desmesurado, podemos exigir una dosificación de la cantidad de tiempo que ellos destinan, por lo menos en la universidad. Y esa es una gran ventaja porque nosotros estamos en la generación digital. Es decir, muchos fuimos inmigrantes digitales, crecimos en toda la tecnología análoga y pasamos a lo digital y de repente encontramos generaciones muy jóvenes que su día a día va desde los dispositivos. Entonces, nosotros no estamos trayendo algo nuevo, novedoso, es algo con lo que las personas generalmente pueden interactuar y, por ejemplo, cuando generan aislamiento porque solamente quieren jugar, si los tenemos en las universidades, conseguimos una gran oportunidad de socialización, de generación de comunidad, de respeto y de un componente axiológico muy importante, que es lo que buscamos desde la Dirección de Bienestar Universitario. Y si encontramos factores de riesgos, por ejemplo, adicción, nosotros tenemos un sistema de bienestar universitario. Entonces, así como existe el Departamento de Deportes, también existe el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Y podríamos direccionar a la persona porque ya estamos viendo cuáles son las situaciones de riesgo que podemos atacar. Desde ese punto de vista, nosotros llegamos a los Juegos Deportivos Interregionales. Tuvimos 5 deportes electrónicos, también unos deportes convencionales que no voy a mencionar porque quiero centrarme en los electrónicos, que fue Mario Kart, Clash Royale, PES Mobile 2020, Just Dance y League of Legends. ¿Cuál era el objetivo? Nuestro objetivo era integrar a la comunidad universitaria. ¿Qué comunidad universitaria? Nosotros tenemos un proyecto, que es ese logo que ustedes observan ahí, que se llama Deporte en tu Región. Y tiene la característica, la ventaja de integrar personas de todas las sedes seccionales. ¿Qué ventaja tenemos? Que integra a las personas, que se dan espacios de solidaridad, de respeto, de compañerismo, de generación de comunidad. Ahora vamos a pasar a explicarles cómo fue la metodología del desarrollo de estos juegos. Claro, ya en ese sentido, como la metodología que utilizamos para desarrollar estos juegos, utilizamos gestores de torneos en línea. Un gestor de torneo en línea que nos ayudó a manejar, les voy a compartir acá un poco cómo se hizo. Acá está, pues no hay Juegos Interregionales 2020, donde los ubicamos, hicimos los grupos y acá pueden ver como las fechas en las que ellos tenían que jugar. Entonces esto ellos podían seguirlo en línea en tiempo real y podían ver la fecha. El horario que ven ahí es meramente simbólico, es porque para poner la fecha te lo exige. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos pensando, ¿cómo hacemos para que ellos participen pero que al perder un partido no se vayan para la casa, porque eso la persona se va a sentir mal? Entonces decimos que todos los juegos los íbamos a manejar por fase de grupos, para que así por lo menos se tuvieran garantizadas 3 o 4 partidas de juego, y no que jugaran una, perdieron y ya se tienen que ir. Además, utilizamos una franja horaria bastante amplia, que tenían todo el día para jugar. Ya ellos decidían el horario, se contactaban, comunicaban, y ya les decíamos, si a las 11 nos tienen que mandar el resultado. Y realmente fueron muy juiciosos con eso, porque unos estudiaban trabajan en el día y estudiaban en la noche. Entonces era darles como esa posibilidad. Y esto es lo bueno que permiten estas plataformas, que el juego está disponible todo el día. No es como una cancha que te tienes que ajustar a los horarios en la que la presten. En vista de eso, la difusión que tuvimos fue una difusión por medio de las redes sociales, correo electrónico, promocionando el evento. Por ejemplo, acá queremos mostrarle pues uno de los promocionales.
Entonces era eso, hacer esos tipos de promocionales para darle más visibilidad al evento, que la gente lo viera, que la gente participara, que la gente pudiera seguir las transmisiones en vivo, que se hicieron con el apoyo pues, de otros estudiantes que manejan pues como una iniciativa de innovación, generando pues como su manera de apoyar estas actividades. La actividad del proyecto de llamada Lua. Y la idea es pegarnos de esa gente que conoce del tema para facilitar estas cosas. Además, estableció unos canales de comunicación directos siempre con todos los jugadores para evitar cualquier inconformidad, cualquier inconveniente. Entonces, eso era crear comunidad y acá tenemos uno de esos programas, ya no grupos de WhatsApp o esta plataforma que se llama Discord. Acá ven que todos los chicos iban hablando siempre. Mire que siempre es la interacción, siempre estuvieron interactuando, aquí mandaban las evidencias, aquí ellos mandaban las evidencias de los torneos. Este, por ejemplo, fue de League of Legends, los otros juegos los hicimos en grupos de WhatsApp. Usted puede entrar a un canal de voz, que acá puede hablar con la gente que esté. Entonces, se establecieron todos esos canales. Ahora queremos mostrarle pues, como un pequeño videito después del otro que les mostré, que se me había olvidado, y es como las expectativas. Esta experiencia fue muy bella porque aunque nos encontramos en este tiempo de confinamiento, nos pudimos conectar para formar estos juegos y participar en ellos. Gracias por pensar en nosotros, la comunidad de League of Legends, y espero que sigan habiendo muchas más experiencias como estas. Muchas gracias a todos ustedes por organizar estos grandiosos torneos. Y me parece muy excelente que la universidad haya tenido en cuenta este tipo de metodologías. La pasamos excelente y pues nada, fue súper rico. Espero que vuelvan a realizar más torneos de esto. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por crear este espacio y permitirnos a todos nuestros compañeros de diferentes seccionales participar en él. Y ya, ahora como retos que nos dejó esto, pues realmente el principal reto fue la conexión a internet, porque muchos estudiantes sí presentaban pues como ese problema, como es algo que no controlamos y dependíamos era que ellos tuvieran bien la conexión, entonces se presentaban mucha solicitud de, hey, reprogramen la partida, que estoy teniendo mala conexión, por acá está lloviendo y está pasando esto, y también se vio mucho como la solidaridad de los compañeros, no, está bien, yo espero al compañero a que él tenga buena conexión para jugar las partidas. Dentro de los aportes que son muy importantes, primero es resaltar que nosotros teníamos el tema de los esports ya de manera muy consciente desde el año 2018. En el año 2019 hicimos un promocional en los Juegos Deportivos Interregionales, entonces teníamos la suficiente experiencia para ya realizar estos juegos de manera virtual. Desde ese punto de vista, los retos que nos entregó la pandemia nos permitió ser líderes y entregar una oferta institucional que permitiera integrar a la comunidad universitaria para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Y como experiencia adicional, la Universidad de Antioquia fue líder a nivel nacional en el sentido que pudo entregar capacitaciones a otras universidades, mostrar las experiencias que teníamos, y lo más valioso y gratificante de todo es la sensación de la comunidad universitaria, esa posibilidad de integrarse, de decir, yo soy de la seccional Urabá, pero ya encontré un compañero, por ejemplo, en la seccional Oriente, con quien sigo jugando, con quien sigo en contacto, donde se generan esos lazos de pertenencia y de vida universitaria, de comunidad universitaria, traspasando las fronteras. Esa es una característica que ha sido del proyecto, de los juegos y en general un propósito del Departamento de Deportes, quien ha tenido una oferta siempre direccionada a Medellín, pero también a las sedes y seccionales. Entonces, dicho lo anterior, queremos agradecerles por su paciencia, por escucharnos. Este es el correo electrónico que nosotros tenemos. Una de nuestras líneas estratégicas es deporte recreativo. Desde ese punto de vista, quienes deseen articularse o encontrar alternativas que podamos conjugar
para estar dentro de las clases y los contenidos académicos, nos parecería excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora vamos finalmente con el lanzamiento de Transformación Digital UDA, Todos Sumamos, a cargo de la Dirección de Comunicaciones. Para ello nos acompaña Lina Marcela Alvarado, psicóloga de la Universidad San Buenaventura y magíster en Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia. Además, es docente del curso Talento Digital, líder de proyectos en el Centro de Investigación en Comportamientos Organizacional, Cincel SAS. Además, también nos acompaña Diego Jaramillo, comunicador social y periodista, especialista en estudios políticos, magíster en gestión de la comunicación en las organizaciones y actualmente es profesional de comunicación interna de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y acompaña los procesos de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional. Entonces le doy la palabra a Lina Marcela Alvarado y Diego Jaramillo. Bueno, muy buenas tardes para todos. La Universidad de Antioquia viene avanzando en su transformación digital. Vamos a ser muy concretos pues en este cierre de esta franja de lanzamientos. Les vamos a contar lo sustancial de la transformación digital en la Universidad de Antioquia, un proceso al que todos estamos invitados y en el que todos tenemos mucho que aportar. Vamos a empezar entonces viendo un video muy corto de lo que significa la transformación digital en la UDA. ¿Quieres saber cómo se está dando la transformación digital en la UDA? En la Universidad de Antioquia venimos realizando una serie de proyectos, iniciativas y estrategias que aportan a la transformación digital. Para esto hemos avanzado en la suma de esfuerzos y voluntades que nos han permitido ofrecer servicios digitales a nuestros estamentos, favoreciendo la relación de la institución no solo con sus públicos internos, sino también con la sociedad en general. Hemos avanzado en la promoción y adopción de una cultura digital a través de acciones de formación, sensibilización y la reorientación de algunos procesos, de manera que se facilite el acceso y la democratización de los servicios y la información en una perspectiva de transparencia. Bueno, muy bien. Eso es como un abrebocas de lo que es la transformación digital. Y hoy pues les vamos a contar como en tres momentos, tres acciones muy importantes pues de este proceso. El primero es que estamos lanzando el micrositio o el sitio web dentro del portal universitario, el sitio de transformación digital. Es un sitio donde pues todos los integrantes de la comunidad universitaria van a encontrar todo lo relacionado con la transformación digital en la Universidad de Antioquia. Básicamente allí vamos a encontrar los proyectos que actualmente pues, desarrolla la Universidad de Antioquia relacionados con transformación digital. Tenemos una serie de contenidos educomunicativos que orientan pues como a los diferentes miembros de la comunidad universitaria frente a lo que es la transformación digital y sus vertientes, o sea, lo que tiene que ver con actitud digital, con cultura digital, con seguridad de la información. Tenemos unas piezas y unos contenidos que en conjunto con UD@ hemos desarrollado, pues no se los vamos a presentar en este momento por cuestiones de tiempo, pero por supuesto están todos invitados a navegar este sitio y pues estos diferentes contenidos. Y tenemos una serie de iniciativas digitales, está todo lo relacionado con el teletrabajo en la Universidad de Antioquia, todo lo relacionado con la oficina virtual, tenemos un destacado con servicios digitales, una caja de herramientas que se está construyendo con diferentes, digamos, aplicaciones, instructivos, temas de interés, podcasts, videos, que le pueden aportar a las personas, digamos, herramientas para fortalecer sus competencias digitales. Y tenemos un destacado relacionado con actitud digital, que es uno de esos pilares claves pues dentro de la transformación digital. Entonces, digamos que ese primer mensaje clave que les queremos dejar
es que visiten el sitio www.udea.edu.co/transformación digital o ingresan por el portal universitario, por el home, a través de enlaces de interés. Bueno, el segundo, un mensaje también muy importante ahí y muy clave es que todos los que nos quieran compartir pues ideas, comentarios, aportes sobre la transformación digital nos pueden escribir a este correo transformaciondigital@udea.edu.co. El segundo tema clave que les queremos compartir hoy es que hemos abierto un reto, el reto de la transformación digital con todos los estamentos. Básicamente ese reto lo van a encontrar también en el sitio de transformación digital publicado a partir de mañana. Aquí nos está cargando, creo que hay pues como una situación con el portal en este momento, pero básicamente el reto lo van a poder encontrar en ese sitio o lo van a poder encontrar publicado también en los sitios pues de estamentos, de empleados, de profesores. Y el reto básicamente es que les estamos haciendo 5 preguntas relacionadas con su experiencia con las iniciativas digitales en la Universidad de Antioquia. ¿Qué qué servicios digitales les gustaría encontrar a través pues, de las plataformas tecnológicas? ¿Con qué servicio digital universitario han interactuado durante este 2020? ¿Qué competencias digitales han desarrollado? Y bueno, hay otra serie de preguntas de las cuales ustedes pues pueden escoger con cuál de ellas quieren participar, escribirnos al correo transformaciondigital@udea.edu.co, compartirnos su respuesta en cualquier formato, puede ser en texto corto, puede ser también en video de 1 minuto o puede ser un podcast de 1 minuto. Y nos lo envían al correo pues, que les acabo de mencionar con una fotografía. Nosotros vamos a seleccionar las mejores respuestas, les vamos a entregar, digamos, un detalle simbólico, que es una USB plateada, pues marcada con el logo de la Universidad de Antioquia. Se las vamos a hacer llegar a las 5 mejores respuestas por estamento y además vamos a compartir esas respuestas seleccionadas a través de las redes sociales de la universidad y de diferentes canales institucionales. Entonces están todos invitados a participar en este reto de la transformación digital. Como les mencioné anteriormente, va a estar publicado a partir de mañana en el micrositio que les acabo de mencionar y en los sitios de estamentos, empleados, profesores y egresados. Por último, para cerrar, esta presentación, invitamos a la profesora Lina Alvarado para que nos hable así en 3 minutos muy concreto qué significa la actitud digital, ¿cierto? ¿Por qué es clave? ¿Por qué concebimos que la actitud digital es un pilar clave para la transformación digital y que la transformación digital no tiene solo que ver con la disposición de herramientas tecnológicas, con el desarrollo de software o aplicativos, sino que tiene que ver sobre todo con esas prácticas, con esa cultura digital, con esas competencias que todos desarrollamos y esa responsabilidad que tenemos en el uso de las herramientas tecnológicas. Entonces le doy la palabra a Lina Alvarado. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Así es, nosotros hacemos una apuesta de la transformación digital pensado desde las personas y orientado hacia las personas, ¿sí? Y por ello, entonces, creemos firmemente que las personas deberán estar dispuestas para todos estos cambios digitales que se vienen realizando en la institución. Para nosotros es fundamental hacer ese acercamiento a la transformación digital desde la actitud digital, desde esa disposición que cada uno de nosotros tiene, desde esa apertura para conocer las herramientas, para utilizarlas, para ser críticos también, como de toda la información, pero siempre desde un enfoque muy propositivo. Ese acercamiento nos va a permitir el desarrollo de unas competencias digitales que se dividen como en 3 componentes clave que nos van a permitir
no solo esa consolidación, sino ir formando una cultura digital. El primero tiene que ver con el conocimiento y es claro, ese acercamiento que hacemos a todas las herramientas, a firma digital, bueno, a la cantidad de recursos que tenemos a disposición. Una vez entonces desarrollado o contar con ese conocimiento, pasamos a la habilidad digital. Nosotros debemos desarrollar esa destreza. Solo lo hacemos a través de la práctica y de la incorporación en nuestra cotidianidad de esos elementos para poder entonces desarrollar la destreza en lo digital y finalmente contar con ese componente de motivación que nos permita a nosotros preferir siempre lo digital, ¿cierto? Entendiendo el contexto en el que nos encontramos, los cambios que estamos atravesando y cómo esto nos permite estar siempre al día a los cambios que se dan a nivel mundial, para entonces finalmente lograr esa consolidación como la base de el sistema digital y para lograr finalmente esa transformación. Entonces depende también de nosotros, la institución pone los mecanismos, los recursos, lo técnico necesario para poder materializar esa transformación, pero es clave siempre el rol y la participación de las personas en este proceso y para ello se requiere esa actitud. Entonces, bienvenidos todos a este proceso, a la invitación que nos hace Diego de que puedan navegar en el sitio y de que hagan parte de toda esta transformación. Muchas gracias a la profesora Lina y también a Diego. Agradecemos nuevamente a todos los invitados de este espacio y esperamos que ustedes puedan conocer y aprender mientras exploran cada una de estas iniciativas. A continuación, invitamos a la profesora Doris Adriana Ramírez, coordinadora de UDE Educación Virtual, quien compartirá algunas reflexiones finales y los retos que nos deja esta versión de Integratic Homoludens Aprender, Enseñar y Crear. Profe Doris, no sé si tienes activado el micrófono. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien. Buenas tardes para todos. Primero, pues agradecerles la presencia, la participación en este evento. Como lo dice Ana María, mi misión en este momento es hacer una síntesis muy breve de esos retos que nos deja Integratic 2020 con un propósito fundamental y es que la Universidad de Antioquia pues se está formando y preparando para toda la incorporación de la cultura digital en sus procesos académicos y administrativos. Hemos visto cómo desde nuestra universidad podemos compartir a nivel nacional e internacional esos avances que hemos tenido. Pero hay un asunto muy importante y es un reto que seguiremos manteniendo y es la humanización de esa cultura digital para la universidad. Los profesores, los estudiantes, los administrativos, digamos que son el eje central de estos procesos de transformación y seguiremos pues trabajando por una formación integral apoyada en el uso de estas tecnologías. La temática que nos convocó este año en esta cuarta versión de Integratic también nos llama la atención frente a tres asuntos importantes. El primero es el disfrute en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Enseñar y aprender no puede ser un acto aburrido, debe ser un acto interesante, divertido y que también nos permita pues en cada acción que realizamos como estudiantes y profesores lograr esos retos. Entonces lo importante es establecer un equilibrio entre el juego y el aprendizaje, ¿sí? El segundo, digamos, reto que nos deja este Integratic es todos los logros que hemos tenido como profesores y la conciencia que tenemos en la necesidad de implementar con nuestros estudiantes prácticas educativas innovadoras que se centren obviamente en los resultados de aprendizaje, en los procesos,
más que en una nota, ¿cierto? Lo vimos en los conversatorios de innovación. Entonces creo que allí hemos encontrado unos aprendizajes que tenemos que seguir fortaleciendo. Y un tercer aprendizaje tiene que ver con todo el trabajo de comunidades educativas, es decir, hemos visto que la enseñanza del aprendizaje no puede ser, ahorita Paulina lo decía en su intervención, que no puede haber una, digamos, participación unilateral desde una disciplina. La educación es un asunto interdisciplinario y la creación de estos recursos educativos digitales, de estos escenarios, de estos entornos de aprendizaje, implican la colaboración entre varios profesionales. Entonces también tenemos un reto muy importante, es seguir construyendo comunidad alrededor de la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje mediada por estas tecnologías. Empezamos entonces a prepararnos para la 5ª versión de Integratic. Queremos que sea también algo novedoso, participativo. Cada versión ha tenido un componente importante. Esta era un reto fundamental. Primero, porque era totalmente virtual. Estamos desgastados con estas pantallas, agobiados de las reuniones y queríamos tener un evento fresco, tranquilo, no muy atiborrado de actividades, ¿cierto? Sino más unas cuantas actividades, pero digamos esenciales en esa formación. Entonces creo que hacemos un buen balance. Queremos seguir teniendo la participación de todos ustedes. Creo que otro de los retos que teníamos en este Integratic era la participación de la comunidad externa, pero también de la comunidad interna de la universidad, aspirantes, estudiantes, profesores, administrativos. Y creo que hemos logrado ese reto, ¿verdad? Porque la cultura digital y la transformación digital no se logra desde una unidad de educación virtual, ¿cierto? No se logra desde UDA, se logra en conjunto con todos los estamentos. Entonces yo creo que también este Integratic nos mostró que cada uno desde su lugar está haciendo esfuerzos importantes, pues soportados obviamente en referentes teóricos, pedagógicos y didácticos, para que de verdad empecemos a hablar en la Universidad de Antioquia de una cultura digital humanizada. Entonces, la invitación a todos ustedes es a que nos sigan en redes. Seguiremos mostrándoles nuestros avances, compartiendo con profesores nacionales e internacionales y soñando que es posible la enseñanza y el aprendizaje mediada por estas tecnologías sin perder el sentido de lo que somos, seres humanos. Muchas gracias, una feliz tarde. Muchas gracias a usted, profe, por esta intervención. Durante estos 3 días estuvimos intentando explorar las posibles respuestas a la pregunta ¿qué es lo que produce el juego que logra convocarnos y seducirnos? Hemos discutido las posibilidades ofrecidas por los videojuegos y el impacto que tienen las dinámicas lúdicas en los procesos formativos. Hemos jugado y hemos aprendido. Al final podemos concluir que seguimos siendo homo ludens. Seguimos siendo hombres que juegan, aprenden, enseñan y crean a través del juego. Agradecemos a nuestros ponentes y demás participantes por aceptar esta invitación y por estar dispuestos al diálogo y a la discusión en esta 4ª versión de Integratic. También les agradecemos a nuestro público por animarse a participar de este espacio virtual en el que alcanzamos a vislumbrar un poco lo que esconde el término homo ludens. Sin ustedes este evento no hubiera sido posible. Antes de despedirnos, les recordamos que la entrega de los certificados de participación se realizará en los próximos días y que posterior a esta actividad les estaremos enviando una encuesta a sus correos electrónicos para conocer su experiencia en este evento. Por último, les queremos contar que en los próximos días las memorias audiovisuales de este evento estarán disponibles para consulta libre en el sitio web de Integratic, uda.uda.edu.co/Integratic 2020. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.